Ahora se hablará sobre dos importantes aditivos alimentarios, los cuales son colorantes y conservadores. Los aditivos alimentarios se emplean desde que el hombre aprendió a conservar los alimentos de la cosecha para el año siguiente, la carne y el pescado con técnicas de salación y ahumado. Los egipcios utilizaban colorantes y aromas para realzar el atractivo de algunos alimentos, y los romanos empleaban salmuera, lo que conocemos como nitrato de potasio, especias y colorantes para conservar y mejorar la apariencia de los alimentos. Los cocineros han utilizado a menudo levadura para hacer crecer ciertos alimentos, espesantes para salsas y colorantes, como la cochinilla, para transformar materias primas de buena calidad en alimentos seguros, saludables y apetecibles. En general, los propósitos de la cocina casera tradicional y de la industria alimentaria, que emplean métodos de elaboración para preparar y conservar los alimentos, son los mismos. Gracias al desarrollo de la ciencia y la tecnología de los alimentos, en los últimos 50 años se han descubierto varias sustancias nuevas que pueden cumplir funciones beneficiosas en los alimentos. Y estas sustancias, denominadas aditivos alimentarios, están hoy al alcance de todos. Se puede definir como aditivo alimentario a una sustancia que normalmente no se consume como alimento, ni se usa como ingrediente característico del alimento, tenga o no valor nutritivo. Su adición intencional al alimento con un fin tecnológico en la fabricación, elaboración, preparación, tratamiento, envasado, empaquetado, transporte o conservación de ese alimento resulta o es de prever que resulte en el que o sus derivados pasen a ser un componente de tales alimentos o afecten las características de estos. El término no comprende los contaminantes ni las sustancias añadidas a los alimentos para mantener o mejorar la calidad nutricional, ni el cloruro de sodio. Los aditivos alimentarios desempeñan una función fundamental a la hora de mantener las cualidades y características de los alimentos que exigen los consumidores y hacen que los alimentos continúen siendo seguros, nutritivos y apetecibles en su proceso desde el campo a la mesa. Los aditivos se clasifican en agentes de recubrimiento, antioxidantes, colorantes, conservantes, derivados del almidón, edulcorantes, emulsionantes y gases. En este caso nos enfocaremos en hablar de los colorantes y conservadores. Comenzando con los colorantes. Estos son añadidos para reforzar o variar el color de los productos alimenticios, ya que el color resulta decisivo a la hora de elegir un alimento por parte de los consumidores. La práctica de colorear los alimentos tiene una larga tradición. Los colorantes alimentarios se añaden también a los alimentos como causa de la preferencia de los consumidores o debido a tradiciones culturales respecto a los alimentos con un color característico. Además, se añaden colores a los alimentos para aumentar su variedad y mejorar su atractivo o conferir un color característico a algunos alimentos elaborados, como son ejemplo los caramelos, bebidas no alcohólicas, tortas, etc. En todos los casos, la cantidad de color añadido se limita de manera tecnológica a la que corresponde para alcanzar el nivel de coloración deseado. Aunque existe gran número de colorantes naturales, los colorantes orgánicos sintéticos continúan con mayor aplicación en la industria alimenticia. Algunos de los más utilizados son Ponceau 4R con código SIN 124, amaranto con código SIN 123, eritrocina con código SIN 127, amarillo ocaso con código SIN 110, índigo carmín con código SIN 132, azul brillante con código SIN 133, verde sólido con código SIN 143 y tartrazina con código SIN 102. La evaluación toxicológica. Los colorantes orgánicos sintéticos se absorben y transforman en el tracto gastrointestinal por la acción de la flora bacteriana que produce nitroreductasas. La orina es conocida como la principal vía de excreción de los metabolitos aminados y o desmetilados, y en pequeña proporción la excreción biliar. Se han realizado numerosos estudios acerca de la genotoxicidad y carcinogenicidad de los colorantes orgánicos sintéticos. En el caso de la tartrazina,
conocido como un colorante artificial amarillo, se ha informado la inducción de aberraciones cromosómicas in vitro y actividad mutagénica en orina de ratas debido a su ingestión o la de sus metabolitos. Con relativa alta frecuencia puede provocar reacciones alérgicas con efectos de urticaria recurrente y asma de personas susceptibles. La IDA, conocida como la ingesta diaria admisible, la recomienda de un 7.5 miligramos sobre kilogramo de peso corporal. En el caso de Ponceau, 4R ha mostrado en ratas que en determinadas dosis puede provocar anemias y a largo plazo efectos sobre la reproducción. También induce alergias, no tan frecuentes como la tartrazina, que se manifiesta con enrojecimiento y vasodilatación. La IDA recomendada es de 4 miligramos sobre kilogramo de peso corporal. En el amaranto se ha indicado efectos carcinogénicos en ratas y cuya IDA es de 0 a 0.5 miligramos sobre kilogramo de peso corporal. Eritrocina sin 127. Puede producir un incremento de la secreción de la tirotropina por la pituitaria, lo que estimula en exceso la tiroides, a lo que se atribuye el hallazgo de tumores. La IDA recomendada para la eritrocina ha sido reducida a 0.1 miligramos entre kilogramos. Recientes estudios realizados acerca de la estimulación de la ingesta de eritrocina han indicado que la dosis de uso son menores de 400 miligramos sobre kilogramos para alimentos sólidos y 300 miligramos sobre kilogramos para alimentos líquidos recomendados por el Codex Alimentarius. Además, un amplio empleo de eritrocina en muchos alimentos colorados a las dosis de uso recomendada sobrepasaría la IDA, y que la ingestión total estimada de este colorante en diversos países como Brasil, Canadá, Estados Unidos, Japón y el Reino Unido se encuentra por debajo de la IDA, principalmente porque no emplea un limitado número de alimentos coloreados. Amarillo ocaso sin 110. Es estructuralmente semejante a la tartrazina. Como esta puede provocar intolerancias en individuos susceptibles y no hay evidencia de que sea un cancerígeno ni que posea gran potencial toxicológica. La IDA recomendada se ha reducido de 0 a 2.5 miligramos sobre kilogramos del peso corporal. Indigo carmín sin 132. La IDA recomendada para el indigo carmín ha sido ampliada y es de 5 miligramos sobre kilogramos de peso corporal. Azul brillante sin 133 y verde sólido sin 143. Es de 12.5 y 25 miligramos sobre kilogramos respectivamente. Como quiera que los alimentos colorados artificialmente de azul y verde son menos frecuentes que los colorados de rojo, naranja y amarillo, es muy probable que la IDA pueda ser alcanzada. Es frecuente la opinión de los colorantes naturales son menos perjudiciales que los sintéticos, pero todos los colorantes y otros aditivos alimentarios se evalúan mediante el mismo procedimiento. Usos, límites y análisis. Dependiendo del alimento en el que se emplee, los niveles máximos de uso establecidos o recomendados suelen ser entre el 30 y 300 miligramos sobre kilogramos de uso de los colorantes orgánicos sintéticos o la mezcla de ellos. Los colorantes orgánicos sintéticos se encuentran entre los aditivos alimentarios que se producen por porcentajes más bajos de pureza, por lo cual el control de tipo y contenido de impureza es particularmente importante. Los cloruros, sulfatos, metales y pesados y aminas aromáticas son generalmente controlados, no así los nalfones, sulfonados y aminas aromáticas sulfonadas y otras impurezas como derivados de quinolina no especializadas en las regulaciones sanitarias. A continuación se hablará sobre los conservadores. Los conservadores son sustancias que se añaden a los alimentos con el objetivo de prolongar su vida útil, retardando o evitando el envejecimiento, enraciamiento, fermentación o putrefacción. En las concentraciones en las que se están autorizando por la Unión Europea no matan los microorganismos, sino que evitan su proliferación.
Agentes fungistáticos. Dada la extensión de su uso, los fungistáticos más importantes son los propionatos, los benzoatos y los sorbatos. El ácido propiónico es un producto del metabolismo intermediario de la degradación de ciertos aminoácidos y de la oxidación de los ácidos grasos de número impar de átomos de carbono. Esto lo hace totalmente inocuo al extremo de que su vida no está limitada. Su acción fungistática es débil, por lo que se requieren concentraciones bastante altas para ello. Su principal aplicación es en los productos de panadería y repostería. Se suelen aceptar como NM entre 2.000 y 3.000 miligramos sobre kilogramo. La actividad fungistática de los benzoatos se debe a la inhibición de enzimas que regulan el metabolismo del ácido acético, así como la fosforilación oxidativa y su acción sobre la pared celular. El pH óptimo para su actividad antimicrobiana es de 2.5 a 4. Se ha empleado mezclado con sorbatos, ya que existe un sinergismo tecnológico entre ellos. Se ha recomendado su uso en dosis variables según las categorías de alimentos, predominando los NM entre 1.000 y 2.500 miligramos por kilogramo en la norma general del Códex para los aditivos alimentarios, pero en la mayoría de los países el NM normalizado más frecuente es de 1.000 miligramos por kilogramo, solos o mezclados con otros agentes fungistáticos. Aunque en productos en que es habitual el consumo de raciones grandes como refrescos y jugos, considerados más prudentes aceptar solo 500 miligramos por litro. El ácido benzoico y sus sales son muy poco tóxicos. La dosis letal media por vía oral es de 1.7 a 3.7 gramos por kilogramo en las ratas. Sorbatos. El ácido sórbico es capaz de inhibir parcialmente el crecimiento de algunos hongos formadores de micotoxinas. También es activo en ciertos grados frente a las bacterias. De particular importancia es su acción anticlostridial, lo que ha dado lugar a investigaciones y aplicaciones para sustituir o reducir el uso de nitrito en productos cárnicos. Se ha recomendado su uso en dosis variables según las categorías de alimentos, entre 500 y 2.000 miligramos por kilogramo, predominando el NM de 1.000 miligramos por kilogramo en la norma general del Códex para los aditivos alimentarios. El ácido sórbico es un ácido graso de cadena corta que el hombre metaboliza a través de la beta-oxidación. Es inocuo. La dosis letal media por vía oral en ratas es de 10.5 gramos por kilogramo. Relativamente altas dosis no han mostrado efectos sobre el crecimiento ni sobre la ganancia en peso, ni algún otro efecto toxicológico. Tampoco ha evidenciado mutagenicidad, teratogenicidad o carcinogenicidad. La ida recomendada es 25 miligramos por kilogramo de peso corporal. Los agentes bacteriostáticos, sulfitos. Uno de los aditivos que puede causar problemas en personas sensibles es el grupo conocido como agentes de sulfitación, que incluyen varios aditivos inorgánicos de sulfito, E220-228, entre ellos el sulfito sódico, el bisulfito potásico y el metabisulfito potásico que contienen dióxido de sulfuro CO2. Estos conservantes se emplean para controlar la proliferación de microbios en bebidas fermentadas, y su uso ha sido generalizado durante más de 2.000 años en vinos, cervezas y productos transformados a partir de frutas. El mecanismo de la acción antimicrobiana de los sulfitos CO3 se debe a la inhibición de reacciones catalizadas por enzimas con grupos de sulfidrilos. Además de conservadores, los sulfitos tienen otras funciones como aditivos alimentarios. Se emplean como antioxidantes y agentes reductores para la inhibición de reacciones enzimáticas y son prácticamente los mejores inhibidores del emprendamiento no enzimático, debido a las reacciones de Maillard. Los NM se expresan como dióxido de azufre, CO2, depende del tipo de alimento y del objetivo tecnológico planteado. Se suele aceptar alrededor de 50 miligramos de CO2 por kilogramo. Cuando se emplea como agente microbiano, pero
para vinos, pulpas de frutas concentradas y jarabe de glucosa para confitería. Se han aceptado hasta 400 miligramos de CO2 por kilogramo. Suele prohibirse su uso en carnes particularmente molida para evitar enmascaramiento de inadecuada calidad de la materia prima, pero con frecuencia se detecta esta aplicación fraudulenta. Sus efectos adversos en concentraciones excesivas son episodios de intolerancia y crisis severa de asma en personas susceptibles, además de afectaciones intestinales, urticaria, angioedema, hipotensión y sensaciones de picor. Se ha observado que la sensibilidad depende de los niveles residuales del aditivo en el alimento del individuo y de todo tipo de alimento. La ida recomendada es de 0.7 miligramos de CO2 por kilogramo de peso corporal. Análisis de los sulfitos. Nitratos y nitritos. En la industria láctea, los nitratos NO3 se suelen emplear para evitar la hinchazón de algunos tipos de quesos, como el Gouda, provocado por los gases que producen los microorganismos, y esto solo cuando la leche no es de excelente calidad microbiana. En realidad, la exposición y riesgo por ingestión de nitratos están determinados por la contaminación del agua de beber y por su presencia en los alimentos muy notoria, particularmente en algunas familias de hortalizas como residuos de la fertilización de la agricultura. En la actualidad, el nitrato de sodio o potasio ya no se utiliza con tanta frecuencia como aditivo alimentario para el curado de las carnes, debido a que este proceso, el nitrito de sodio, es el aditivo específico que actúa como agente antimicrobiano. En general, hoy se considera que algo más de 100 miligramos por kilogramo son suficientes para la acción antimicrobiana y los demás objetivos tecnológicos de los nitritos en los productos curados. Las idas recomendadas para nitratos y nitritos son de 3.7 miligramos de nitrato expresado como ion por kilogramo de peso corporal y 0.07 de miligramos de nitrito expresado como ion entre kilogramo de peso corporal, lo que ha determinado la preocupación por riesgo crónico potencial de la ingestión de nitrito, y en particular por su empleo en la industria cárnica, y en menor extensión de la alta ingestión de nitrato han sido la demostración de la formación de nitrosaminas en los productos cárnicos curados como nitrito. La síntesis de estos compuestos in vivo a partir de este precursor y elevada potencialidad cancerígena de estos compuestos N-nitroso, el grado de susceptibilidad y carcinogénesis varía con la especie y se observa cierta especificidad en la localización de los tumores en animales de experimentación. Tanto dosis simples severas como dosis bajas repetidas producen estos efectos cancerígenos.